Sí, Patricia Mota Bravo, pintora y diseñadora gráfica. Siento pues que soy de los dos, ¿no? O sea, la parte, digamos, como del dibujo que viene de mi papá y la parte de los sueños, que es mi mamá, que quizás más bien yo lo traspolo, yo lo transfiero en la pintura. Siempre pintó. Nos hacía dibujitos para todo, en todas ocasiones. Ella pintaba. Sí, desde pequeña trajo la... Y hay una foto donde siempre comentamos con Patti y con mis hermanos, que está como somos, pues ella está toda así, toda soñadora. Sí, recuerdo en la primaria que un concurso que hicieron sobre Benito Juárez. Me acuerdo que hicimos unos carteles muy bonitos en Prismacolor. En ese tiempo concursamos Carla Barneche, Isolda Ventura y yo. En la secundaria, con el profesor Alamino. Desde ahí se conocieron ellos, sí. Y él siempre la apoyó. Estábamos en la secundaria y fue cuando estaba con el profesor Luis Alaminos, ahí en el taller de él. Y ¿mande? Ahí en la secundaria La López Mateos. Pues cuando en la casa no había quien apoyara en el servicio, pues mi mamá dividía entre todas las hermanas, ¿no? Y de repente nos tocaba una parte del aseo y la lavada de trastes. Y la que siempre protestaba era Patti porque decía que era perder el tiempo, cuando podría estar pintando o leyendo. Sí, ella siempre dijo que ella iba a triunfar en la pintura, que iba a hacer murales, que siempre muy positiva, pues. Y ya después en secundaria, pues ahí con el maestro Luis Alaminos me metí al taller y empezamos a hacer el trabajo de bodegones, que era lo que se hacía con crayolas, óleos y todo eso. En las tardes de la secundaria yo iba a los talleres libres de artes plásticas y entonces creo que duré un año o un año en contabilidad y todas las tardes me iba a pintar. Y pues mi esposo no estaba de acuerdo. Le dijo que ella estudiara una cosa que le dejara para vivir. Y la metimos a la escuela de contabilidad, ¿verdad? El primer semestre. Y nos dijo, voy a entrar a la escuela, voy a estudiar. Pero no me gusta. No, porque si algo tiene Patti es que cuando algo quiere, está sobre ello y lo logra. Supo de la escuela de Jalapa y la llevamos para allá. Pero fuimos a conocer la escuela y entramos a un taller donde estaban dibujando a una persona desnuda. Y entonces mi esposo se puso, no, yo no te voy a dejar aquí. Yo siempre tuve muy claro que quería, de hecho, me fui a Jalapa y sucedió esa anécdota, ¿no? De que haberse encontrado con que un pintor está dibujando un desnudo. Y fuimos a la casa de un hermano y bueno, ahí le dijo mucho, que la convenció más bien y venimos de regreso. Dijo ella, bueno, no voy a estudiar aquí. Pero casi ese detalle fue que a mi esposo no le gustó. Dice, ¿dónde te vas a venir a meter? Que ya ven esos tiempos. Creo que duré un año o un año en contabilidad y todas las tardes me iba a pintar. Y ya un día mi papá me dijo, bueno, yo no quiero que seas algo en la vida que no quieres ser, porque yo quise ser piloto y siempre me quedé con eso, que no pude realizarlo. Me dijo, pero ahora si tú te vas,
te vas a ir sola, que nos fuimos con una amiga a Puebla en la Universidad de las Américas y que estaba la carrera de diseño gráfico, que en ese tiempo era integral. Habían talleres de figura humana, de fotografía, de litografía, de grabado. Entonces fue algo muy lindo porque tuve la formación de pintora y a la vez de diseñadora, ¿no? Que son dos lenguajes que van muy cercanos, ¿no? No como ahora, que ya está todo muy separado, ¿no? Las dos disciplinas. Entonces, pues yo ya llevaba ciertas bases aquí de dibujo y pues me movía muy bien en eso. Recuerdo que era un ambiente muy especial el de la universidad. Nuestra directora era Pamela de Arta Sánchez, que llegaba con un sombrero de ala así. Nos quedamos, eso fue casi a los 2 años de carrera. Nos quedamos e hicimos el mural y fue una experiencia pues bellísima. Y ya después ahí dentro de la hacienda yo era Frida, el otro era Diego y ya todo el mundo nos distinguíamos en ese sentido, ¿no? De que siempre habíamos hecho, bueno, un trabajo muy padre. Después de terminar la carrera yo me quedo 1 año trabajando en el taller de Lascarro y luego ya pues mi papá me dice ya hay que trabajar, ¿no? Porque pues allá sí era muy padre, eran las bodegas del molino, pero pues ganábamos muy poquito, ¿no? Era más bien como experiencia. É importante situar a trajetória de Patrícia Mota, de sua luta por trazer realidade ao desejo de ser pintora, para seguir uma vocação artística em toda sua extensão em estado de Chiapas, tão pouco inclinado a fomentar as artes, especialmente entre os menos afortunados. Es un poco más difícil porque los mismos compañeros, pintores, a veces te relegan. A mí me pasó y de alguna manera me sigue pasando. Lo que pasa es que muchas veces depende, como decía mi familia, de qué tan claro sepas qué quieres y quién eres, ¿verdad? Cuando tienes confianza en ti, en tu trabajo, entonces tú puedes dar. También al regresar a Chiapas, recuerdo que empiezo a leer más poesía. El primer poeta que encuentro, que edita la universidad, que hace una edición de su obra, es Cavafis, y después Sabines, comienzo a leer a Becerra, y de alguna manera eso ayuda, ¿no?, en mi formación y también a ciertas imágenes. Poco a poco, al ir estudiando a diferentes pintores, pues ella ya retoma una corriente la corriente que ella ha trabajado siempre es la surrealista, ¿no? Me gustaba mucho el trabajo de Remedios Varo y de Leonora Carrington, que las seguía, ¿no? Y que ellas vienen del Bosco y de otras gentes. Y todo este trabajo onírico de los sueños, entonces comencé a explorar por ahí, ¿verdad? Por esa vertiente. Recuerdo que en la primera exposición el texto lo hizo el maestro Luis y ahí decía que mi surrealismo era un surrealismo poético. Y el manejo del color. Técnicamente, desde la universidad yo había aprendido a trabajar mucho por veladuras, ¿no? Poner impastos, por ejemplo, en las luces, e ir trabajando por medio de veladuras para que el color sea más luminoso y transparente. Eso es en la parte técnica. Me inicio con acrílico, posteriormente trabajo mucho el temple a la manera tradicional, cuando vienen aquí a dar unos cursos la gente de Luis Nishizawa, y ya después voy encontrando otra forma de trabajar el temple, que es con colador, ¿verdad? Ir vertiendo para lograr texturas. Antes de hablar del realismo mágico, característica principal da pintura de Patrícia Mota, esclarecemos que o realismo mágico trata-se de lo improvável, el surrealismo de lo impossível. Por exemplo, em la pintura, uma ave em el pé de la Virgem, de las aves, é inesperada, improvável, pero não impossível.
Patrícia descubre o elemento mágico em la vida sem deformá-la, pero el surrealista se entrega a las deformações oníricas. Con lo que ya el viejo Aristóteles nos había señalado, en tanto que las artes, las prácticas creativas humanas son poesía. Por eso él ha hablado de la poesía en mayúscula, porque todo acto creativo humano es poesía. Y en el caso particular de la pintura, por ejemplo, y en el trabajo especial de Patricia Mota, se destaca la recurrencia insalvable en cada trabajo de la metáfora y la imagen. Ella siempre está metaforizando la realidad, está recreando la realidad, la está reinventando por medio de una serie de imágenes y de recursos técnicos. Lo mais importante na pintura mural de Patrícia Mota é a união dela em torno mágico do estado de Chiapas e el fantástico em el mundo real, nos ensinando objetos irreais e raros, com tonos poéticos, como algo presente em nossa vida cotidiana. Os elementos mágicos são intuitivos e o tempo é cíclico e não linear. Vive las vacaciones que teníamos en Echagaray, que está cerca de Pijijiapan, donde es la tierra de Armando Duvalier. Mi abuelo allá era un personaje, tenían la tienda, mis tíos hicieron la introducción del cine. Ese caminar por los pastizales, el olor de la hierba, el llegar del tren, las mujeres que están vendiendo, todo eso es lo que de alguna manera yo recreo principalmente en el mural que hice en Tapachula, ¿no? Se ve ahí la parte histórica, cultural y la riqueza. Quise rescatar la riqueza que hay en el Soconusco, ¿verdad? También está, detrás del tren está la historia, ¿no? Fray Matías, Cervantes, que dicen que quiso o que vivió ahí en el Soconusco, y Pedro de Alvarado, el conquistador, de este lado derecho, ¿no? Donde está lo del tren. Entonces es eso, básicamente toda esa riqueza que tenemos en el Soconusco y que no aplica, ¿verdad? De alguna manera. Y como yo soy tan cercana al Soconusco, pues realmente me moví muy bien, ¿no? Hice la investigación y el mural tiene 36 figuras, tiene relieve, tiene un color muy luminoso, creo que dentro de mi obra es lo más representativo, ¿no? El de Viena es muy bonito también, con otro corte, es diferente porque yo no me gusta tratar en mi pintura lo que es los indígenas, porque no me gusta que a veces los pintores, algunos lo toman como un pretexto folclórico, ¿verdad? Para mí tiene mucho respeto y me gusta más ver el lado mágico. El maestro Alaminos nos decía que había que llenar los espacios, ¿no? Para tener como la orquestación general del cuadro, ¿no? Cuando aún está seco el acrílico, aplico los pigmentos, que trabajo mucho el dorado, el plata, ¿no? Entonces acuesto el cuadro, pongo una capa de óleo o de algún barniz. Bueno, en este caso, como era acrílico, un barniz preparado, ¿no? Y posteriormente ya se trabaja lo que es los pigmentos, ¿no? Sueltos. Y ahora pues ya trabajando un poco más a detalle el personaje principal de la obra en un acto ritual,
es vertir la pintura y mover, que la trabajo en esta mesa. Posteriormente ya le pongo unos polvos con estos coladores, ¿sí, no? Que son estos. Bueno, este cuadro es una serie que yo comencé sobre monumentos históricos, que son iglesias que datan del siglo XV y XVI, que fueron fundadas por frailes dominicos aquí en Chiapas. Iglesias que actualmente están en ruinas. Vuelve a aparecer lo que acotaba el cosmos, ¿verdad? Este cuadro a mí me gusta porque reúne este concepto y además reúne básicamente las técnicas que yo he venido trabajando a partir de todos estos años, ¿no? Aquí se pueden ver las veladuras que se dan con el acrílico, ¿verdad? Esto es más impasto también con acrílico y algunas zonas ya trabajadas con óleo y betún de Judea. La parte de atrás es óleo y luego lo de allá que se ve texturizado pues es el polvo, ¿no? Los polvos que trabajo. Las aves, que son las que circundan la región, ¿verdad? La águila, las águilas, los patos, la virgen, que en este caso es una virgen barroca. E investigando un poco sobre las leyendas, pues esta virgen surge de las aguas, ¿no? Y es como la virgen de estos pájaros, ¿no? A la vez estamos viendo que se voltee una mirada hacia el paisaje, hacia la fauna, porque todas estas aves están en peligro de extinción, ¿verdad? Todo lo que tenemos en Chiapas, mariposas, aves, jaguares, felinos, casi todo lo tenemos en peligro de extinción. Entonces esto es como el contexto general de la obra. En diferentes cuadros he tomado otras iglesias, ¿verdad? Y he seguido trabajando sobre esta misma línea. Não narra história em suas pinturas de Cavalete. Ela saca o lado oscuro, os fantasmas, os terrores que estão dentro de cada de nós outros. Portanto, não utiliza a literatura e tampouco a ilustração. Utiliza seu grande talento, sua fina sensibilidade e uma sinceridade que nos surpreende. Y obviamente el surrealismo o la poética pictórica surrealista que la ha recorrido en toda su trayectoria, aunque con variantes en distintos momentos. Generalmente investigo. Vamos a tomar, si es el ejemplo de las iglesias, pues investigo cómo es la construcción, si estaba, por ejemplo, si eran los frailes dominicos, qué se cultivaba, si se cultivaba el algodón, el café, qué pájaros circundan la región, ¿no? Pájaros o aves o qué fauna, y después viene la parte de estructura del cuadro, como tiene que venir concepto y forma para que sea una unión integral y que entonces el discurso sea sólido, ¿no? Y la base, que a veces muchos pintores ya lo hacemos como intuitivo en el trazo, ¿no? Pero ese punto que te digo que tienes que entrar y que tienes que viajar y tener el elemento como principal, el manejo de planos, el color. También el color, bueno, en mi obra ha ido cambiando. Al principio quizás usaba más color, ¿no? También le hicimos con Ricardo una larga entrevista a Vladi y él decía, no hay que utilizar el color sin ton ni son, sino, decía Vladi, hay que encontrar la gema del color. Entonces, uno a veces al principio es más colorista, ¿verdad? Piensas que mientras tienes más gama de colores haces maravillas, si no, realmente a un tono le puedes sacar muchos matices y variantes, ¿no? Entonces, la paleta mía ha ido cambiando, ahora es más terrosa, trabajo mucho también el oro, ¿verdad? Los cobres en polvos, los metales, el gris metálico. Ese es el principio que yo sigo, pero le anexo ya algo experimental mío, de mi parte, que son trabajar estos polvitos, así, pongo el polvo, ¿verdad?
y luego ya le hago así en el trabajo. Eso fue lo mismo que hice en aquel, del Cosmos, o en este. Entonces ya hay como ciertos hallazgos, por ejemplo aquí, también es un poco, tú lo puedes controlar, como en este caso. Traté de trabajar esta área y esta para que después yo le manejara aquí lo del águila, ¿no? O sea, los Las degradados alas. que vemos, ¿Todo esto? esa es la consecuencia, ese es el efecto. Sí, ese es el efecto, sí. Que yo lo hago en varios cuadros, ahorita vas a ver. Posteriormente ya hago el trazo de la figura, ¿verdad? Ya aquí que casi tengo la figura, estoy esperando que seque, lo que te decía, porque después, y como es son dos figuras, esta es una y esta es otra, ¿verdad? Que se entrelazan, que está surgiendo el nahual, que es el águila con sus alas, ¿no? Pero también para trabajar el oro tienes que ser cuidadoso, para que no sea el tono decorativo, sino que se integre y que tenga todo, como decía Artemisa Gentileschi, ¿no? Esta primera pintora romana académica que aprende con el padre y que le dice, he aprendido de mi padre a utilizar los colores, como el dorado simboliza la elegancia, ¿no? El morado es el misticismo, la pureza del blanco, ¿no? El azul que te lleva a la meditación, y cómo ella, al estar en este contacto con el Padre, que a uno le pasa cuando tienes esos grandes maestros, ¿verdad? Aprendes toda esa cocina de la pintura del color, pero también aprendes la parte espiritual. En este caso, por ejemplo, el arcángel Uriel como tal, para que no quede nada más, bueno, es la figura, como digamos, está la Virgen, hay que hacer toda una recreación, ¿verdad? Alrededor, entonces, bueno, son los 4 elementos, ¿verdad? Que es la tierra, el fuego que va a surgir aquí, que también no lo he terminado, falta aquí la parte del fuego, el aire y el viento, que está trabajado así también con action painting o pintura acción. Detrás de las alas tiene hoja de oro que escasamente se ve en el brillo y el bosque, ¿verdad? Entonces, aquí falta el agua, ya que sería el agua, la tierra, el fuego y el aire, circundando este arcángel. Por lo tanto, el encuentro, la relación simbiótica entre la poética y la creación es como el vivir el sueño en su propia realidad. No hay ningún esfuerzo, sino más bien un acto de naturalidad, de creación pura, diría yo. La pintura de Patrícia Mota é uma das respostas ao dilema del chiapaneco que vive angustiosamente em el mundo tecnológico. É a búsqueda del elemento mágico que existe em la realidade del Estado. É reflejo artístico de la necessidade del hombre de complementar-se, juntando el local com el nacional e el internacional. Mientras mais desumanizado se volta a sociedade, percebemos a necessidade da pintura para compreender esse ciclo que nos tocou a viver. Estoy en el mejor momento artístico, en el sentido que tengo muy claro el concepto, ¿verdad?, del que hablábamos. Tengo muy claro la forma en que estoy diciendo las cosas. Voy a seguir trabajando la parte esta de Chiapas, ¿verdad? O sea, quizás integrando un poco lo que hacían los mayas o los egipcios, como figuras de hombres, de mujeres, con cabezas de águila, de jaguar, y eso es un poco lo que yo quiero hacer desde mi contexto natural, una pintura universal sobre lo mismo, sobre el surrealismo poético, que es lo que a mí me gusta y me llena más,
Y eso, exhibir aquí en otros lugares de México y sacar, si se puede, la obra al extranjero y pues hace la maestría. Y quiero pintar murales aquí en Chiapas, por si tienen por ahí paredes.